Samuel, no te había saludado. Aquí no te había visto, perdón. Bueno, mis queridos amigos, vamos a empezar a grabar. Hoy tenemos los siguientes anuncios. De hoy en 8 días no hay clase por el Día de Acción de Gracias. Eso quiere decir que ya este año no nos quedan sino 3 clases, que son la del 30, la del 7 y la del 14, que es la última clase del año. ¿Ok? Entonces, para que tengamos eso presente, que la próxima semana no hay clase. Lo mismo, esperamos mandarles ya los materiales. Paulita, ya nos falta, ya lo último estaba hecho y Flor lo había revisado, ¿no? Híjole, creo que luego conversamos, Paulita. Creo que nos falta. Sí, o sea, lo que te mandé ya quedó listo y revisado por Flor y por mí y ya. Nos queda pendiente nada más lo de Javier. Lo de España, lo de Javier, sí. Que pues ya Flor me dice cuándo nos reunimos para trabajar. Falta poco y enviártelo para ver cómo ves que haya quedado. Yo lo vi ya, lo vimos con Flor. Mi Flor iba a echar otra revisada, pero para mí, yo creo que necesitamos darle otra vez. Para mí está de un pelo, ya eso estaba listo. Eso ya estaba cocinado, como decimos aquí. Sí. Y ya también está la parte que faltaba de lo de escrito tuyo, de Word. Ajá. Ya también hice el mapa del universo más grande en PDF. Te lo voy a enviar porque es lo más grande que se puede hacer. Perfecto, perfecto. Esta semana te mando ya eso y pues ya nada más que me digan cuándo nos reunimos para terminar lo de Javier y que se lo puedas enviar para que lo revise a ver si le gusta. Yo creo que la semana que entra poder, mira, este fin de semana estoy, yo lo que, pero la próxima semana sí. Ok, pero bueno, Sí. ya a ver si la semana entrante sacamos eso para poder mandar a todo el mundo y que tengamos el año con los materiales como Dios manda. Vamos a iniciar nuestra clase. Le vamos a pedir la primera oración, se la habíamos pedido a Carmencita. Y entonces, perdónenme, les recuerdo el orden en que vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer el 149-01 Ketty, 2 Jaime Rey, 3 Carmencita, 4 Osvaldo, 5 René, 6 Marcelino y 7 Miriam. Del 150-01 Samuel, 2 Luisito Villamizar, 3 Pepe, 4 Paulita, 5 Ricardo y esperemos que lleguen los otros para asignar los últimos. Ya, yo tengo que salir como a las 4:45. O sea, de mí son 1:30, 1:30, 45 minutos. Ok, listo. Vamos a tratar de, sabes que siempre nos gusta si llegan los alumnos, que lean los alumnos, si no, pues... Sí, no, sí, por supuesto. Ok, bueno, entonces ahora sí, Carmencita, pueden cerrar sus micrófonos. Carmencita, puedes ofrecer una oración. Carmencita, no te escuchamos. ¿Se fija? A la hora de echar paja sí funciona el micrófono y a la hora de la oración no funciona. Lo tienes bloqueado, lo tienes No, pero bloqueado. ahorita, pero... A ver, Carmencita, habla, a ver. Está abierto, pero no se escucha. Otra vez graduación. ¿No? Es cosa del micrófono de graduarlo allá porque está abierto. Parece que el comando lo tiene en la parte inferior izquierda de su computador.
No. Entonces, Miriam, te vamos a pedir la oración mientras Carmencita y Osvaldo arreglan eso. Con mucho gusto. Amado Padre Celestial, Hijo Eterno, Divina Madre, gracias por todo lo que nos brindas día a día. Gracias por la comprensión, por el amor, por la constancia de permanecer siempre a nuestro lado. Te pedimos en este jueves nuevamente tu presencia aquí entre todos los hermanos para poder discernir nuevamente tu palabra y ampliar así nuestro conocimiento para poder brindar ayuda y enseñanza a todo aquel que tú pongas en nuestro camino. Te agradecemos infinitamente este amor que nos prodigas día a día y la belleza de tu presencia siempre en nosotros. Amén. Amén. Mil gracias, Miriam. Entonces, Ketty. $149, Ketty. 149, se disparó, disculpe. Muy bien. La segunda gira de predicación. La segunda gira de predicación pública en Galilea comenzó el domingo 3 de octubre del año 28 después de Jesucristo y prosiguió durante casi 3 meses, llegando a su fin el 30 de diciembre. Participaron en este esfuerzo Jesús y sus 12 apóstoles, asistidos por el grupo recientemente reclutado de 117 evangelistas y por numerosos otros interesados. En esta gira visitaron Gadara, Tolemaida, Jafia, Dabarita, Megiddo, Jezreel, Esitópolis, Tariquea, Hipos, Gamala, Betsaida, Julias y muchas otras ciudades y aldeas. Ese domingo por la mañana, antes de partir, Andrés y Pedro pidieron a Jesús que asignara personalmente el cometido final a los nuevos evangelistas, pero el maestro rehusó, diciendo que no era responsabilidad suya hacer cosas que otros podían hacer aceptablemente. Después de las debidas deliberaciones, se decidió que Santiago Zebedeo asignaría el cometido. Cuando concluyó el discurso de Santiago, Jesús dijo a los evangelistas, cuando concluyó el discurso de Santiago, Jesús dijo a los evangelistas, salid pues, haced la obra que os ha sido encargada. Y más adelante, cuando os hayáis mostrado competentes y fieles, yo os ordenaré para que prediquéis el evangelio del reino. En esta gira, solo Santiago y Juan viajaban con Jesús. Pedro y los demás apóstoles conducían una docena de evangelistas cada uno, manteniéndose en cercano contacto con ellos mientras llevaban a cabo su obra de predicación y enseñanza. A medida que los creyentes estaban listos para entrar al reino, los apóstoles les administraban el bautismo. Jesús y sus dos compañeros viajaron mucho durante estos 3 meses, visitando a menudo 2 ciudades en un solo día, para observar el trabajo de los evangelistas y alentarlos en su esfuerzo por establecer el reino. Esta segunda gira de predicación fue principalmente para que los nuevos 117 evangelistas adquirieran experiencia. A lo largo de este periodo y posteriormente, hasta el último viaje a Jerusalén de Jesús y los 12, David Zebedeo mantuvo el cuartel general permanente para el trabajo del reino en la casa de su padre en Betsaida. Fue este el centro de distribución del trabajo de Jesús en la tierra,
y el centro de transmisión para el servicio de mensajería que usaba David entre los trabajadores en las distintas zonas de Palestina y las regiones adyacentes. Todo esto lo hizo él por su propia iniciativa, pero con la aprobación de Andrés. David empleó de 40 a 50 mensajeros en esta división de información de la obra del reino en rápida expansión. Mientras se ocupaba de esta función, se ganaba la vida en parte con su viejo trabajo de pescador. 1. La propagación de la fama de Jesús. Cuando pusieron fin al campamento de Betsaida, la fama de Jesús, particularmente como curador, ya se había extendido a todas partes de Palestina y más allá, hasta Siria y los países limítrofes. Durante semanas después de su partida de Betsaida, siguieron llegando enfermos que al no encontrar al maestro y al enterarse por David de dónde había ido, salían en su búsqueda. Durante esta gira, Jesús no realizó en forma deliberada ningún así llamado milagro de curación. Sin embargo, cientos de afligidos volvieron a encontrar su salud perdida y su felicidad como resultado del poder reconstituyente, de la intensa fe que los impulsaba a buscar la curación. Aproximadamente en la época de esta misión comenzaron a aparecer y continuaron apareciendo a lo largo del resto de la vida de Jesús en la tierra una serie de fenómenos peculiares e inexplicables de curación. En el curso de esta gira de 3 meses, más de 100 hombres y mujeres y niños de Judea, Idumea, Galilea, Siria, Tiro y Sidón, y del otro lado del Jordán, fueron beneficiados por esta curación inconsciente de Jesús, y al volver a sus hogares, contribuyeron a la expansión de la fama de Jesús. Esto lo hicieron a pesar de que Jesús, cada vez que observaba uno de estos casos de curación espontánea, pedía a los beneficiarios que no le dijeran nada a nadie. No se nos reveló jamás exactamente qué ocurría en estos casos de curación espontánea o inconsciente. El maestro nunca explicó a sus apóstoles cómo se efectuaban estas curaciones, excepto que en varias ocasiones simplemente dijo: percibo que el poder ha emanado de mí. En una ocasión observó al tocar a un niño enfermo: percibo que la vida emanó de mí. En ausencia de una declaración directa del maestro sobre la naturaleza de estos casos de curación espontánea, sería presunción, por nuestra parte, tratar de explicar cómo se realizaban estas curaciones. Pero es lícito que registremos nuestra opinión sobre estos fenómenos de curación. Creemos que muchos de estos milagros aparentes de curación que se produjeron en el curso del ministerio de Jesús en la tierra fueron el resultado de la coexistencia de las siguientes 3 influencias poderosas, potentes y asociadas. 1. La presencia en el corazón del ser humano de una fe fuerte, dominadora y viva, que buscaba con perseverancia la curación, juntamente con el deseo sincero de esa curación por sus beneficios espirituales más bien que para la restauración del bienestar puramente físico. 2. La existencia concomitantemente con dicha fe humana de la gran compasión y comprensión del Hijo Creador de Dios encarnado, dominado por la misericordia, quien realmente poseía en su persona poderes creadores de curación y prerrogativas casi ilimitados e incondicionadas por el tiempo. 3. Además de la fe de la criatura y la vida del Creador, también debemos notar que este Dios hombre era la expresión personificada de la voluntad del Padre.
Si en el contacto con la necesidad humana, con el poder divino, capaz de satisfacer esa necesidad, el Padre no deseaba lo contrario, los dos se veían uno solo. Y la curación ocurría inconscientemente para el Jesús humano, pero era inmensamente reconocida por la naturaleza divina de Jesús. La explicación, pues, de muchos de estos casos de curación ha de buscarse en una gran ley que conocemos desde hace mucho tiempo, es decir, lo que el Hijo Creador desea y es voluntad del Padre Eterno, se realiza. Es, pues, nuestra opinión que ante la presencia personal de Jesús, ciertas formas de profunda fe humana literal y verdaderamente eran irresistibles a que se manifestara el poder curativo de ciertas fuerzas y personalidades creadoras del universo en ese momento íntimamente asociadas con el Hijo del Hombre. Se comprueba pues, como hecho, que Jesús frecuentemente permitía que los hombres, en su presencia, se curaran a sí mismos por medio de la poderosa fe personal de ellos. Muchos otros buscaban la curación por motivos totalmente egoístas. Una viuda rica de Tiro vino con sus séquitos para procurar la cura de sus enfermedades, que eran muchas, y siguió a Jesús por Galilea ofreciéndole más y más dinero, como si el poder de Dios fuera algo que se vende al mejor postor. Pero ella no llegó nunca a interesarse en el Evangelio del Reino, tan solo buscaba la curación de sus sufrimientos físicos. Gracias. Bien, gracias, Katie. Puedes dejar de compartir. Ok. ¿Ya lo ven? Sí, ya lo vemos, Jaime. Ok. Segundo, la actitud de la gente. Jesús comprendía la mentalidad de los hombres, sabía lo que había en el corazón del hombre, y si sus enseñanzas hubieran quedado tal como él las había impartido, sin más comentario que el de la inspiración proveniente de la interpretación de su vida en la tierra, todas las naciones y todas las religiones del mundo habrían abrazado rápidamente el Evangelio del Reino. Los esfuerzos bien intencionados de los primeros seguidores de Jesús por adaptar sus enseñanzas para que fueran más aceptables a ciertas naciones, razas y religiones, solo resultaron en que dichas enseñanzas fueran menos aceptables para todas las demás naciones, razas y religiones. El apóstol Pablo, en sus esfuerzos por presentar las enseñanzas de Jesús bajo una luz favorable a ciertos grupos de su época, escribió muchas cartas de instrucción y admonición. Otros instructores del Evangelio de Jesús hicieron lo mismo, pero ninguno de ellos pensó que algunos de estos escritos serían posteriormente puestos juntos y presentados como esencia de las enseñanzas de Jesús. Así pues, aunque el llamado cristianismo contiene más del Evangelio del Maestro que ninguna otra religión, también contiene mucho que Jesús no enseñó. Aparte de incorporar muchas enseñanzas de los misterios persas y de la filosofía griega en el cristianismo primitivo, se cometieron dos grandes errores. Primero, el esfuerzo por vincular las enseñanzas del Evangelio directamente con la teología judía, como se ilustra en la doctrina cristiana del arrepentimiento. La enseñanza de Jesús fue el Hijo que se sacrificó para satisfacer la rígida justicia del Padre y aplacar su ira divina. ¿Okay? La enseñanza de que Jesús fue el Hijo que se sacrificó para satisfacer la rígida justicia del Padre y aplacar su ira divina. Y ahí viene la expiación. Estas enseñanzas se originaron en el bien intencionado esfuerzo por hacer que el Evangelio del Reino resultara más aceptable para los judíos incrédulos. Aunque no consiguieron atraer a los judíos, sí confundieron y alienaron muchas almas honestas de todas las generaciones subsiguientes. Segundo, el segundo grave error de los primitivos seguidores del Maestro, error que todas las generaciones subsiguientes persisten en perpetuar, fue el de organizar las enseñanzas cristianas tan completamente sobre la base de la persona de Jesús. El énfasis excesivo sobre la personalidad de Jesús en la teología del cristianismo ha contribuido a oscurecer sus enseñanzas, lo cual a su vez ha hecho aún más difícil para judíos, mahometanos, hindúes y otros religiosos orientales aceptar las enseñanzas de Jesús.
No queremos restarle importancia a la personalidad de Jesús en una religión que pueda llevar su nombre, pero tampoco queremos permitir que dicha consideración eclipse su vida inspirada o suplante su mensaje salvador, la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. Los que enseñan la religión de Jesús deberían visualizar otras religiones, sabiendo reconocer las verdades que éstas comparten, muchas de las cuales provienen directa o indirectamente del mensaje de Jesús, sin prestar excesiva atención a las diferencias. Aunque en aquella época la fama de Jesús mucho se basó en su reputación como curador, eso no significa que siguió siendo así. A medida que pasaba el tiempo, más y más buscaban en él ayuda espiritual. Pero fueron sus curaciones físicas las que tuvieron más atractivo, directa e inmediatamente para la gente común. Jesús era buscado y lo buscaban más y más las víctimas de la esclavitud moral y del vejamen mental, e invariablemente les enseñaba el camino de la liberación. Los padres solicitaban su consejo sobre la crianza de sus hijos, y las madres buscaban su ayuda para guiar a sus hijas. Los que estaban sentados en las tinieblas acudían a él, y él les revelaba la luz de la vida. Siempre prestaba oído a las penas de la humanidad, y siempre ayudaba a los que buscaban su ministerio. Cuando el Creador mismo estuvo en la tierra encarnado en semejanza de carne mortal, era inevitable que ocurrieran ciertos acontecimientos extraordinarios, pero nunca debéis acercaros a Jesús a través de estos sucesos así llamados milagrosos. Aprender a acercaros al milagro a través de Jesús, pero no cometáis el error de acercaros a Jesús a través del milagro. Y esta admonición es valedera a pesar de que Jesús de Nazaret fue el único fundador de una religión que realizó actos supermateriales en la tierra. El rasgo más sorprendente y revolucionario de la misión de Micael en la tierra fue su actitud para con las mujeres. En una época y generación en que no correspondía que un hombre saludara en la plaza pública ni siquiera a su propia mujer, Jesús se atrevió a llevar a mujeres como instructoras del Evangelio durante su tercera gira de Galilea. Tuvo la cabal valentía de hacerlo a la luz de las enseñanzas rabínicas que declaran que mejor sería quemar las palabras de la ley que entregárselas a las mujeres. En una sola generación, Jesús supo rescatar a las mujeres del irrespetuoso olvido y de la monotonía esclavizante de todas las épocas anteriores. Y es una vergüenza que la religión que tuvo la presunción de tomar el nombre de Jesús no haya tenido la valentía moral de seguir este noble ejemplo en su actitud subsiguiente hacia las mujeres. Cuando Jesús se mezclaba con la gente, todos lo encontraban enteramente libre de las supersticiones de esa época. Estaba libre de todo prejuicio religioso, no fue nunca intolerante. No había en su corazón nada que se asemejara al antagonismo social. Aunque cumplía con lo que había de bueno en la religión de sus padres, no vacilaba en hacer caso omiso de las tradiciones supersticiosas y esclavizantes inventadas por el hombre. Se atrevió a enseñar que las catástrofes de la naturaleza, los accidentes del tiempo y otros acontecimientos calamitosos no son resultado del juicio divino ni dispensaciones misteriosas de la providencia. Denunció la devoción esclavizante a los ceremoniales vacíos y desenmascaró la falacia de la adoración materialista. Proclamó valientemente la libertad espiritual del hombre y se atrevió a enseñar que los mortales son real y verdaderamente hijos del Dios viviente. Jesús trascendió todas las enseñanzas de sus precursores cuando tuvo la osadía de reemplazar las manos limpias por un corazón limpio como marca de la religión verdadera. Puso la realidad en lugar de la tradición y eliminó toda pretensión de vanidad e hipocresía. Sin embargo, este osado hombre de Dios no dio rienda suelta a la crítica destructiva, ni manifestó desprecio por las costumbres religiosas, sociales, económicas y políticas de su época. Él no era un revolucionario militante, era un evolucionario progresista. Solo destruía lo que era cuando podía ofrecer reemplazarlo simultáneamente a sus semejantes por el concepto superior de lo que debía ser. Jesús inspiraba a sus seguidores a la obediencia sin exigirla. Solo 3 de los hombres que él llamó personalmente se negaron a responder a su llamado y seguirlo como discípulos. Él ejercía sobre los hombres un poder particular de atracción sin ser dictatorial. Inspiraba gran confianza y nadie se resintió jamás de que él mandara. Tenía sobre sus discípulos autoridad absoluta, pero nadie la objetó jamás. Permitía que sus seguidores lo llamaran maestro. Todos los que conocieron al maestro lo admiraban, excepto los que tenían prejuicios religiosos muy arraigados o los que imaginaban discernir un peligro político en sus enseñanzas. Los hombres se asombraban de su originalidad y del tono de autoridad en su enseñanza. Se maravillaban con su paciencia en el trato con interesados poco instruidos y difíciles. Inspiraba esperanza y confianza en el corazón de todos los que recibieron su ministerio. Solo los que no le habían conocido le temían y tan solo le odiaban, los que veían en él al campeón de esa verdad que estaba destinada a derrotar el mal y el error que ellos querían albergar a toda consta en su corazón.
Él ejercía una influencia poderosa y peculiarmente fascinante sobre amigos y enemigos por igual. Las multitudes lo seguían semanas enteras, tan solo para escuchar sus palabras misericordiosas y contemplar su vida sencilla. Hombres y mujeres devotos amaban a Jesús con un afecto casi sobrehumano, y cuanto mejor lo conocían, más lo amaban. Esto es verdad hasta el día de hoy, actualmente y en todas las épocas futuras. Cuando mejor conozca el hombre a este Dios hombre, más lo amará y más lo seguirá. Ok, ya pudimos arreglar el sonido, Carmencita y Osvaldo. ¿Sí? ¿Sí no se escucha? ¿Ya? Perfecto. Bueno, qué pena. Tranquila, dale. Un momento. Carmencita entonces el 3 y Osvaldo el 4. Sí. ¿Ya? Uy, qué- Ya. Ya, 3. un momento. Dale. Ya. Ya. 3. Numeral 3. La hostilidad de los líderes religiosos. A pesar de que la gente común recibía favorablemente las enseñanzas de Jesús, los líderes religiosos en Jerusalén se iban alarmando y tornando antagonistas cada vez más. Los fariseos habían formulado una teología sistemática y dogmática. Jesús no enseñaba en forma sistemática. Lo hacía según se presentara la ocasión. Jesús enseñaba basándose no tanto en la ley, sino en la misma vida, mediante parábolas. Cuando empleaba una parábola para ilustrar su mensaje, su intención era utilizar solo una característica de la historia para ese propósito. Es posible llegar a muchas conclusiones erróneas sobre las enseñanzas de Jesús si se quieren transformar sus parábolas en alegorías. Los líderes religiosos en Jerusalén se estaban poniendo frenéticos por la reciente conversión del joven Abraham y la deserción de 3 de los espías que habían sido bautizados por Pedro y se habían unido a los evangelistas en esta segunda gira de predicación en Galilea. El temor y el prejuicio enceguecían cada vez más a los líderes judíos, cuyo corazón estaba endurecido por el continuado rechazo de las cautivantes verdades del Evangelio del Reino. Cuando los hombres se cierran a la llamada del Espíritu que reside en ellos, poco puede hacerse para modificar su actitud. La primera vez que Jesús se reunió con los evangelistas en el campamento de Betsaida, al concluir su discurso dijo: debéis recordar que en cuerpo y mente, emocionalmente, los hombres reaccionan como individuos. Lo único uniforme que tienen los hombres es el espíritu residente. Aunque los espíritus divinos puedan variar un tanto en su naturaleza y grado de experiencia, ellos reaccionan en forma uniforme a todos los llamados espirituales. Solo a través de este espíritu y por la llamada a él puede la humanidad alcanzar algún día la unidad y la fraternidad. Pero muchos de los líderes de los judíos habían cerrado las puertas de su corazón a la llamada espiritual del Evangelio. Desde este día en adelante, no cesaron de conspirar y urdir la destrucción del Maestro. Estaban convencidos de que Jesús debía ser detenido, condenado y ajusticiado como ofensor de la religión por haber violado las enseñanzas cardinales de la sagrada ley judía. Muchas gracias. Perdona un momentico, Carmencita, antes de que lo muevas, no, déjalo como estaba. Ah, bueno, ahí. Bájalo un poquito, eso ahí. Primera. Quiero llamar su atención, ¿sí?, sobre que los textos que están en rojo son las enseñanzas de Jesús. Y aquí quiero resaltar que ustedes saben que todas las diferentes iglesias dicen que las escrituras son la palabra de Dios, cosa que no es cierta. Pues en este caso, ¿sí?, sí es la palabra de Dios, nos está hablando del Dios hombre. Entonces lo que han resaltado en rojo son las enseñanzas de ese Dios hombre. Y miren ustedes qué interesante esta frasecita que dice: lo único uniforme que tienen los hombres es el espíritu residente. Y esa es una de las razones más importantes por las cuales nosotros no podemos dogmatizar, ni esquematizar o pretender que todo el mundo crea, que todo el mundo sienta y que todo el mundo viva de la misma forma.
¿sí? Porque casualmente, si algo enseñó él, fue la liberación de todas esas tradiciones y de todos esos ritos, ¿ok? Puedes continuar, Osvaldo. 4. El progreso de la gira de predicación. Jesús hizo poco trabajo público durante esta gira de predicación, pero condujo muchas clases vespertinas para los creyentes en la mayoría de las ciudades y aldeas en las que a la sazón se detenía con Santiago y Juan. En una de estas reuniones vespertinas, uno de los evangelistas más jóvenes hizo a Jesús una pregunta sobre la ira. Y el maestro, entre otras cosas, dijo en respuesta: la ira es una manifestación material que representa, de manera general, la medida del fracaso de la naturaleza espiritual en la tarea de ganar el control sobre las naturalezas intelectual y física combinadas. La ira indica vuestra falta de amor fraternal tolerante, más vuestra falta de respeto propio y de autocontrol. La ira afecta la salud, envilece la mente y limita al instructor espiritual del alma del hombre. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras que la ira mata al tonto y que el hombre se destruye a sí mismo en su ira? Que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mientras que el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Todos vosotros sabéis que la blanda respuesta quita la ira y que las palabras ásperas hacen subir el furor. La cordura detiene el furor, mientras que, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo yo no tiene rienda. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Los hombres iracundos levantan contiendas y los furiosos multiplican sus errores. No te apresures en tu espíritu, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Antes de terminar de hablar, Jesús también dijo: dejad que vuestro corazón esté tan dominado por el amor que el espíritu guía pueda con poca dificultad libraros de la tendencia a dejaros llevar por esas explosiones de ira animal que son inconscientes con el estado de filiación divina. En esta misma ocasión, el maestro les habló al grupo sobre la importancia de poseer un carácter bien equilibrado. Él reconocía que la mayoría de los hombres tienen que dedicarse al dominio de una vocación, pero deploraba el exceso de especialización, tendencia que limita la mente y circunscribe las actividades vitales. Mencionó el hecho de que toda virtud, si se la lleva a extremos, puede volverse vicio. Jesús siempre predicó la moderación y enseñó la constancia, una adaptación proporcional a los problemas de la vida. Observó que el exceso de compasión y piedad puede generar en una grave inestabilidad emocional, que el entusiasmo puede llevar al fanatismo. Mencionó el hecho de un exasociado de ellos cuya imaginación lo había llevado a empresas visionarias e imprácticas. Al mismo tiempo les advirtió contra los peligros de la monotonía inherente en una mediocridad demasiado conservadora. Luego habló Jesús de los peligros del coraje y de la fe, y de cómo estos dos factores a veces llevan a un alma no reflexiva a la presunción y la imprudencia. También mostró cómo la prudencia y la discreción, llevadas a los extremos, conducen a la cobardía y al fracaso. Exhortó a sus oyentes a que procuraran la originalidad, pero evitando caer en la excentricidad. La comprensión no debe caer en sentimentalismo, ni la piedad en beatería. Enseñó reverencia libre de miedo y superstición. No fueron tanto las enseñanzas de Jesús sobre un carácter equilibrado las que impresionaban a sus asociados, sino el hecho de que su propia vida era ejemplo elocuente de estas enseñanzas. Vivía él en medio de apremios y tempestades, pero jamás vaciló.
Sus enemigos continuamente preparaban trampas, pero nunca cayó en esas. Los sabios e instruidos trataban de hacerlo tropezar, pero nunca tropezó. Trataban de enredarlo en debates, pero sus respuestas eran siempre esclarecedoras, dignas y definitivas. Cuando interrumpían sus disertaciones con múltiples preguntas, sus respuestas eran siempre significativas y definitivas. No recurrió jamás a tácticas indignas cuando se enfrentaba con la presión constante de sus enemigos, que no vacilaban en emplear todo tipo de ataque falso, injusto y desleal. Aunque es verdad que muchos hombres y mujeres deben dedicarse asiduamente a una vocación específica para ganarse la vida, es sin embargo enteramente deseable que los seres humanos cultiven una amplia gama de familiaridad cultural con la vida tal como se la vive en la tierra. Las personas verdaderamente cultas no se conforman con permanecer en la ignorancia respecto de la forma de vida y las hazañas de sus semejantes. Okay. Muchas gracias. Osvaldo, yo quisiera resaltar aquí lo siguiente. Y es más, lo quiero, sí, puedes cerrar ya. Es más, quiero comentarles el por qué aprovecho para resaltar este tema. Esta semana hablando con Flor, que esta semana casi no hablamos, pero hablando ayer, sí, ayer, ¿no? Sí, hablábamos de que algunas personas, sobre todo la gente nueva, se sorprende un poquito con el tema de la Trinidad cuando yo digo que el Hijo es hija, ¿sí? Entonces, para hacer esta aclaración, porque yo quiero que llevemos eso a un análisis donde nos vamos a preparar. Yo hoy no les voy a decir nada, pero sí los voy a invitar a que en la última sesión de este mes, o sea, el día 14 de diciembre, ¿sí? Vamos a dejar, o bien vemos un solo documento, o bien vamos a tocar este tema. Pero quiero invitarlos a que estudien lo siguiente. Y miren lo que dice, lo que acaba de leer Osvaldo. Dice en el 149.4.4, dice, luego habló Jesús de los peligros del coraje y de la fe, y de cómo estos dos factores a veces llevan a un alma no reflexiva a la presunción y la imprudencia. También mostró cómo la prudencia, la discreción, llevadas a los extremos, conducen a la cobardía y al fracaso. Exhortó a sus oyentes a que procuraran la originalidad, pero evitando caer en la excentricidad. La comprensión no debe caer en sentimentalismo y la piedad en beatería. Enseñó reverencia libre de miedo y superstición. Mis queridos amigos, yo les quiero hoy hacer una invitación, ¿sí? Yo quiero que ustedes miren y me digan por qué el Señor, por qué Jesús nos habla de la familia. ¿Por qué Jesús nos habla del Padre? ¿Por qué toma un modelo del Padre? ¿Por qué en el documento 6.8 dice que el Hijo es la madre, que así como el Padre, o sea, la primera fuente y centro es el Padre, el Hijo, la segunda fuente y centro es la madre? Entonces, saquen sus conclusiones y ese día vamos a hacer un debate sobre eso. Además, quiero que miren el tema de los sexos, porque es que cuando tocamos el tema, la gente se me va a la parte sexual y no a la parte complementaria, ¿sí? Nosotros, como hombre y mujer, somos unos complementos y aquí, en este mundo, es donde hay sexo, y aquí para arriba no hay sexo. Eso no quiere decir que no jueguen un papel clave el hombre y la mujer y no sean complementarios, ¿sí? El hombre sin la mujer no está completo, ni la mujer sin el hombre. Entonces, vamos a revisar qué dice el libro. Y vamos a revisar algo que es muy interesante. Yo quiero desafiarlos a ustedes a que estudien por qué textualmente el Padre Celestial casa a Miguel y al Espíritu Materno. No dice que los junta ni que les aconseja, dice los casa, ¿sí? Forman una pareja y a partir de ese el espíritu materno del universo local. Entonces yo quiero que ustedes analicen eso y ese día vamos a darle un debate y ojalá que todas las personas que a veces se sorprenden con mis comentarios puedan llegar a salir a alguna conclusión. Yo no voy a cambiar mi posición, pero sí quiero invitarlos a que compartamos y miremos qué dice, ¿sí?, el libro, qué dicen los textos, y vamos a dejar que el Espíritu de la verdad nos ilumine a cada uno y que cada uno podamos sacar las conclusiones de esta maravillosa enseñanza, ¿ok? Entonces, de una vez, miren ustedes que les dejo con tiempo, estamos a 4 semanas, porque la próxima no hay y después tenemos el día 30, 7 y 14. Estamos a 4 semanas para que ustedes revisen, acuérdense de hacer barridos electrónicos para que puedan buscar dónde se encuentra esa información y va a ser un banquete lo que vamos a tener ese día, ¿ok?
Puede continuar entonces, René. Upa. La sección Pero sobre el contentamiento. tienes que compartir tu libro. Sí, pero ya va, que está compartido. Ya va, está compartir pantalla. Estoy abriendo, pero ya. Ahora, así, pues ya va a salir. Espérate, ya te aviso. ¿Ya salió? Ya, dale. Ok. La lección sobre el contentamiento. Cierta vez, al encontrarse Jesús visitando a un grupo de evangelistas que trabajaban bajo la supervisión de Simón el Celote, durante su reunión de la noche, Simón preguntó al maestro: ¿por qué ocurre que algunas personas están tanto más dichosas y conformes que otras? ¿Es el contentamiento asunto de experiencia religiosa? Entre otras cosas, Jesús dijo en respuesta a la pregunta de Simón: Simón, algunas personas son por naturaleza más felices que otras. Muchísimo depende del deseo del hombre de ser conducido y dirigido por el Espíritu del Padre que reside en él. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras las palabras del sabio? El espíritu del hombre es la candela del Señor, la cual escudriña lo más profundo de todo el ser. También sabéis que los hombres conducidos por el espíritu dicen: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos protervos, porque el hombre bueno encuentra satisfacción dentro de sí mismo. El corazón alegre hermosea el rostro y es una fiesta constante. Mejor es lo poco con el temor al Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Un corazón alegre es como un buen remedio. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con pena y aflicción de espíritu. Mucho de la pena del hombre nace con la desilusión de sus ambiciones y de las heridas a su orgullo. Algunos, aunque los hombres tienen el deber para consigo mismos de hacer lo mejor que puedan con sus vidas en la tierra, habiendo hecho ese sincero esfuerzo, deberían aceptar su destino con alegría y aplicar su ingenio a sacar el mayor provecho de lo que les tocó sin suerte. Muchísimos de los problemas de los hombres se originan en el temor que alberga su propio corazón. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Los impíos son como un mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice Dios, para los impíos. No busquéis, pues, la paz falsa y el gozo pasajero, sino la seguridad de la fe y la certidumbre de la filiación divina, que dan serenidad, contentamiento y gozo supremo en el espíritu. Jesús no consideraba este mundo un valle de lágrimas, más bien lo consideraba la esfera donde nacen los espíritus eternos e inmortales en la ascensión al paraíso, el valle para forjar almas. Gracias. Continúa René, continúa Marcelino. ¿Ya lo logran ver? Sí. Muy bien. Sección 6. El temor al Señor. Fue en Gamala durante la lección de la tarde donde Felipe dijo a Jesús: Maestro, ¿por qué nos instruyen las Escrituras que temamos al Señor mientras tú quieres que contemplemos sin temores al Padre en el cielo? ¿Cómo podremos armonizar estas enseñanzas? Y Jesús replicó a Felipe diciendo: Hijitos míos, no me sorprendo de que preguntéis tales cosas. Al principio, el hombre solo podía aprender la reverencia por medio del temor. Pero yo he venido para revelar el amor del Padre,
para que vosotros seáis atraídos a la adoración del Eterno por el imán del reconocimiento afectuoso de un hijo y la devoción recíproca al amor profundo y perfecto del Padre. Yo os liberaré de la esclavitud que os lleva por el temor al servicio difícil de un Dios rey, celoso e iracundo. Yo os instruiré en la relación Padre-Hijo de Dios y el hombre, para que podáis ser conducidos con dicha a la adoración libre, el sexa y sublime de un Padre Dios amante, justo y misericordioso. El temor al Señor ha tenido significados diferentes a través de las épocas, partiendo del temor, pasando por la angustia y el terror, hasta llegar al respeto y a la reverencia. Ahora quiero llevaros de la reverencia a través del reconocimiento, la comprensión y la apreciación al amor. Cuando el hombre reconoce solo las obras de Dios, tiende a temer al Supremo. Pero cuando el hombre comienza a comprender y a experimentar la personalidad y carácter del Dios vivo, es conducido cada vez más al amor de un Padre tan bueno y perfecto, tan universal y eterno. Es este cambio de la relación del hombre con Dios el que constituye la misión del Hijo del Hombre en la tierra. Los hijos inteligentes no temen a su padre para poder recibir dádivas de sus manos, pero habiendo ya recibido la abundancia de las buenas cosas donadas por los dictados del afecto del Padre hacia sus hijos y sus hijas, estos hijos muy amados llegan a amar a su Padre en reconocimiento sensible y apreciación de tan magnífica beneficencia. La bondad de Dios conduce al arrepentimiento. La beneficencia de Dios conduce al servicio. La misericordia de Dios conduce a la salvación, mientras que el amor de Dios conduce a la adoración inteligente y espontánea. Vuestros antepasados temían a Dios porque era poderoso y misterioso. Vosotros lo adoraréis porque es magnífico en su amor, pletórico en su misericordia y glorioso en su verdad. El poder de Dios engendra temor en el corazón del hombre, pero la nobleza y la rectitud de su personalidad originan reverencia, amor y adoración voluntariosa. Un hijo cumplido y afectuoso no teme ni tiene terror de un padre, aunque éste sea poderoso y noble. He venido al mundo para poner amor en el lugar del temor, gozo en el lugar de la pena, confianza en el lugar del terror, servicio amante y adoración apreciativa en lugar de esclavitud encadenada y ceremonias sin significado. Pero aún es verdad para los que se sientan en las tinieblas que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Sin embargo, cuando la luz haya llegado aún más, los hijos de Dios serán conducidos a alabar al infinito por lo que Él es, en vez de temerlo por lo que Él hace. Cuando los hijos son pequeños e impulsivos, se les debe exhortar a honrar a sus padres. Pero cuando crecen y comienzan a apreciar mejor los beneficios del ministerio y protección paterna, son conducidos a través del respeto comprensivo y del afecto cada vez más grande a ese nivel de experiencia en el que realmente aman a sus padres por lo que son, más que por lo que han hecho. El padre naturalmente ama al hijo, pero el hijo debe desarrollar su amor por el padre a partir del temor de lo que el padre pueda hacer, a través del respeto, el terror, la dependencia y la reverencia, hasta el respeto apreciativo y afectuoso del amor. Se os ha enseñado que vosotros debéis temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo deber del hombre.
pero yo he venido para daros un nuevo mandamiento aún más alto. Quiero enseñaros a amar a Dios y aprender a hacer su voluntad, porque ese es el privilegio más elevado de los hijos liberados de Dios. A vuestros padres se enseñó a temer a Dios, el Rey Todopoderoso. Yo os enseño a amar a Dios, el Padre Todo Misericordioso. En el reino del cielo que he venido para declarar, no hay reyes altos y poderosos. Este reino es una familia divina, el centro y jefe universalmente reconocido y adorado, sin reserva, de esta vasta hermandad de seres inteligentes, es mi Padre y vuestro Padre. Yo soy su hijo y vosotros también sois sus hijos. Por consiguiente, es eternamente verdadero que vosotros y yo somos hermanos en el estado celestial, y más aún, desde que nos hemos hecho hermanos de carne en la vida terrenal. Dejad pues de temer a Dios como a un rey o de servirle como a un amo. Aprended a tenerle reverencia como creador, a honrarle como al Padre de vuestra juventud espiritual, a amarlo como a un defensor misericordioso y finalmente a adorarlo como al Padre amante y omnisapiente de vuestra comprensión y apreciación espiritual más maduras. De vuestros conceptos erróneos sobre el Padre en el cielo surgen vuestras falsas ideas de humildad y nace mucha de vuestra hipocresía. El hombre puede ser un gusano en el polvo por su naturaleza y origen, pero cuando lo habita el Espíritu de mi Padre, ese hombre se hace divino en su destino. El Espíritu otorgado por mi Padre volverá con toda seguridad a la fuente divina y al nivel universal de origen, y el alma humana del hombre mortal, que habrá llegado a ser el Hijo renacido de este Espíritu residente, ascenderá certeramente con el Espíritu Divino hasta la presencia misma del Padre Eterno. La humildad en verdad corresponde al hombre mortal que recibe todos estos dones del Padre en el cielo, si bien existe en cada uno de estos candidatos de la fe para la ascensión eterna al reino del cielo una dignidad divina. Las prácticas vacías y necias de una humildad ostentosa y falsa son incompatibles con la apreciación de la fuente de vuestra salvación y con el reconocimiento del destino de vuestras almas nacidas del Espíritu. La humildad ante Dios, por cierto, corresponde a la profundidad de vuestro corazón. La mansedumbre ante los hombres es loable, pero la hipocresía de la humildad autoconsciente y ostentosa es infantil e indigna de los hijos esclarecidos del reino. Hacéis bien en ser mansos ante Dios y en controlaros ante los hombres, pero haced que vuestra mansedumbre sea de origen espiritual y no la exteriorización autoengañosa de un sentido autoconsciente de superioridad presuntuosa. El profeta habló sabiamente cuando dijo: caminad humildemente con Dios, porque aunque el Padre en el cielo es infinito y el eterno, Él también habita con aquel que tiene mente contrita y espíritu humilde. Mi Padre desprecia el orgullo, detesta la hipocresía y aborrece la iniquidad. Es precisamente para acentuar el valor de la sinceridad y confianza perfectas en el apoyo amante y la guía fiel de nuestro Padre Celestial, para que yo tan frecuentemente uso el ejemplo de un niño, para ilustrar la actitud mental y la respuesta espiritual que son tan esenciales para que el hombre mortal entre en las realidades espirituales del reino del cielo. Bien describió el profeta Jeremías a muchos mortales cuando dijo:
Cerca estás tú de Dios en tu boca, pero lejos de Él en tu corazón. ¿Y acaso no habéis leído también esa terrible advertencia del profeta que dijo: sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero? Al mismo tiempo profesan piedad y alegan que el Señor está con ellos. ¿Acaso no habéis sido puestos en guardia contra los que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón? Los que hablan con labios lisonjeros y con dobles de corazón. De todas las penas de un hombre confiado, ninguna es tan terrible como la de ser herido en la casa de su amigo en quien confía. Gracias. Gracias, puedes dejar de compartir. Y yo quiero compartirles otra vez un pedacito de lo que acaba de leer mi querido Marcelino. ¿Ya lo ven? Sí, sí se ve. Entonces vamos a repetir qué dice esto. Dice: se os ha enseñado que vosotros debéis temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es todo deber del hombre. Pero yo he venido para daros un nuevo mandamiento aún más alto. Quiero enseñaros a amar a Dios y aprender a hacer su voluntad, porque este es el privilegio más elevado de los hijos liberados de Dios. A vuestros padres enseñó a temer a Dios, el Rey Todopoderoso. Yo os enseño a amar a Dios, el Padre todo misericordioso. En el reino del cielo que he venido para declarar, no hay reyes altos y poderosos. Este reino es una familia divina, porque ellos utilizan familia. El centro y jefe universalmente reconocido y adorado sin reserva de esta vasta hermandad de seres inteligentes es mi Padre y vuestro Padre. Yo soy su hijo, y vosotros también sois sus hijos. Por consiguiente, es eternamente verdadero que vosotros y yo somos hermanos en el estado celestial, y aún más, desde que nos hemos hecho hermanos de carne en la vida terrenal. Dejad pues de temer a Dios como a un rey o de servirle como a un amo. Aprended a tenerle reverencia como creador, a honrarle como el Padre de vuestra juventud espiritual, a amarlo como un defensor misericordioso y finalmente a adorarlo como al Padre amante y omnisapiente de vuestra comprensión y apreciación espiritual más maduras. Vayan tomando nota. Continúa Miriam. ¿Se ve? Ya, sí, señora, ya está. El retorno a Betsaida. Andrés, en consulta con Simón Pedro y con la aprobación de Jesús, había instruido a David en Betsaida a que despachara mensajeros a los varios grupos de predicadores con instrucciones de que finalizaran la gira y retornaran a Betsaida a cualquier hora del jueves 30 de diciembre. A la hora de la cena de ese día lluvioso, todos los integrantes del grupo apostólico y los instructores evangelistas habían llegado a la casa de Zebedeo. Permanecieron todos juntos hasta el sábado, alojándose en las casas de Betsaida o en las casas cercanas a Capernaum, después de lo cual todo el grupo tuvo 2 semanas de descanso para volver a ver a sus familiares, visitar a sus amigos o ir a pescar. Los 2 o 3 días que pasaron juntos en Betsaida estuvieron efectivamente llenos de entusiasmo e inspiración. Aún los instructores más viejos se vieron edificados por los jóvenes predicadores que relataban sus experiencias. De los 117 evangelistas que participaron en esta segunda gira de predicación en Galilea, solo 75 sobrevivieron la prueba de la experiencia real y estuvieron prestos para que se los enviara a servir cuando terminaron las 2 semanas de descanso. Jesús, con Andrés, Pedro, Santiago y Juan, permaneció en la casa de Zebedeo y pasó mucho tiempo en reuniones dedicadas al bienestar y a la expansión del reino. Gracias.
Mil gracias, Miriam. Puedes dejar de compartir. Entonces, el documento 150 vamos a ver en el siguiente orden. 01 Samuel, 2 Luisito Villamizar, 3 Pepe, 4 Paulita, 5 Ricardo, 6 Carlota, 7 Gildardo, 8 Flor, si todavía está, sí, y 9 Carlos Humberto. Si tienes que salirte, Florcilla, tranquila. Listo, Samuel. Documento 150, la tercera gira de predicación. En la tarde del domingo 16 de enero del año 29 después de Jesucristo, Abner y los apóstoles de Juan llegaron a Betsaida para celebrar al día siguiente una conferencia conjunta con Andrés y los apóstoles de Jesús. Abner y sus asociados tenían su cuartel general en Hebrón y acostumbraban a venir a Betsaida periódicamente para asistir a estas reuniones. Entre los muchos asuntos tratados en el curso de esta conferencia conjunta, se consideró la práctica de ungir a los enfermos con ciertos tipos de aceites mientras se pronunciaban oraciones para su curación. Nuevamente, Jesús se negó a participar en las discusiones o expresar su opinión sobre las conclusiones de ellos. Los apóstoles de Juan siempre habían usado el aceite para ungir en su ministerio de los enfermos y afligidos, y trataron de establecer esta práctica uniforme para ambos grupos, pero los apóstoles de Jesús se negaron a acogerse a esta regla. El martes 18 de enero, en la casa de Zebedeo en Betsaida, se unieron a los 24 los evangelistas que habían pasado a la prueba de la experiencia, unos 75 en total, en preparación para ser enviados a la tercera gira de predicación por Galilea. Esta tercera misión continuó durante un periodo de 7 semanas. Los evangelistas fueron enviados en grupos de 5 en 5, mientras Jesús y los 12 viajaron juntos la mayor parte del tiempo, saliendo los apóstoles en grupos de 2 en 2 para bautizar a los creyentes según requiriera la ocasión. Durante un periodo de casi 3 semanas, Abner y sus asociados también trabajaron con los grupos evangelistas, asesorándolos y bautizando a los creyentes. Visitaron Magdala, Tiberias, Nazaret y todas las ciudades principales y aldeas de la región central y sur de Galilea. Todos los sitios visitados previamente y muchos otros más, y fue este el último mensaje a Galilea, a excepción de las regiones del norte. Parte número 1. El cuerpo evangelista de mujeres. De todas las acciones audaces de Jesús en relación con su carrera terrenal, la más extraordinaria fue anunciada súbitamente en la tarde del 16 de enero. Mañana seleccionaremos a 10 mujeres para trabajar en el ministerio del Rey. Al comienzo del periodo de 2 semanas, durante el cual los apóstoles y evangelistas estarían ausentes de Betsaida de vacaciones, Jesús pidió a David que llamara a sus padres de vuelta a la casa y que enviara mensajeros convocando a Betsaida a 10 mujeres devotas que habían servido en la administración del antiguo campamento y del dispensario de tiendas. Todas estas mujeres habían escuchado la instrucción impartida a los jóvenes evangelistas, pero jamás se les había ocurrido, ni a ellas ni a sus instructores,
que Jesús se atrevería a comisionar a las mujeres para que enseñaran el Evangelio del Reino y ministraran a los enfermos. Estas 10 mujeres seleccionadas y comisionadas por Jesús fueron Susana, la hija del ex Shazán de la sinagoga de Nazaret, Joana, la esposa de Chuza, el asistente de Antipas, Elizabeth, la hija de un judío, Séforis, Marta, la hermana mayor de Andrés y Pedro, Raquel, la cuñada de Judá, el hermano carnal del maestro, Nasanta, la hija del Man, el médico sirio, Milca, una prima del apóstol Tomás, Ruth, la hija mayor de Mateo Levi, Celta, la hija de un centurión romano, y Agamán, una viuda de Damasco. Posteriormente, Jesús agregó 2 mujeres más a este grupo, que serían María Magdalena y Rebeca, la hija de José de Arimatea. Jesús autorizó a estas mujeres a que establecieran su propia organización y ordenó a Judas que proveyera fondos para su equipo y para los animales de carga. Las 10 nombraron jefe a Susana y tesorera a Joana. De ahí en adelante se abastecieron por sí mismas y nunca más pidieron apoyo monetario a Judas. Era sorprendente en esa época, considerando que las mujeres no podían ni siquiera ser admitidas al atrio principal de la sinagoga, estando confinadas a la alegría de mujeres, que se las reconociera como instructoras autorizadas del nuevo reino, del nuevo evangelio del reino. El cometido que Jesús dio a estas 10 mujeres al seleccionarlas para enseñar el evangelio y ministrar fue la proclamación de la emancipación, lo cual liberó a las mujeres para todos los tiempos. Ya no debían los hombres considerar espiritualmente inferiores a las mujeres. Esto produjo una contundente zozobra aún entre los 12 apóstoles. A pesar de que muchas veces habían escuchado al maestro decir que en el reino del cielo no hay ricos ni pobres, ni libres ni esclavos, ni hombres ni mujeres, todos son igualmente hijos e hijas de Dios. Estaban literalmente pasmados cuando él propuso comisionar formalmente a estas 10 mujeres como instructoras religiosas y aún permitirles que viajaran con ellos. El país entero se agitó ante este procedimiento y los enemigos de Jesús sacaron provecho de esta acción para usarla contra él. Pero por todas partes las mujeres creyentes en la Buena Nueva tomaron firmemente partido por sus hermanas elegidas, entonando con gran convicción su aprobación más plena de este reconocimiento, aunque tardío, del sitio que deben ocupar las mujeres en el trabajo religioso. Y esta liberación de la mujer, dándoles el debido reconocimiento, fue practicada por los apóstoles inmediatamente después de la partida del Maestro, aunque las generaciones subsiguientes volvieron a caer en las viejas costumbres. En los albores de la iglesia cristiana, las mujeres instructoras y ministras eran llamadas diaconisas y se les acordaba reconocimiento general. Sin embargo, Pablo, a pesar de profesar que estaba de acuerdo con todo esto, en teoría, no supo incorporarla sinceramente en su propia actitud y personalmente le resultó difícil practicarla. Mil gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir. Quiero llamar su atención sobre esta decisión del maestro. Es impresionante lo que es vincular a las mujeres. Que hoy en día, incluso el trato de la mujer
los hebreos, de los judíos, es todavía denigrante, y no solo de los judíos. Acordémonos que todas las religiones abrámicas, o sea, todo lo que es el mundo árabe, que finalmente son las mismas descendencias, porque son descendencias de Abraham, por eso se llaman las religiones abrahámicas, ¿sí? Que es todo el pueblo musulmán, todos los pueblos árabes, el trato hacia la mujer es vergonzoso todavía hoy en día. Entonces, pensar en ese momento la posición en que eleva Jesús a la mujer es realmente importantísimo. Y para que ustedes, mis queridas amigas, piensen también el por qué Jesús las nombró, porque definitivamente, uno, las mujeres son más responsables, son más pilas, fíjense que les dieron plata una vez y después ellas mismas fueron autosuficientes, ¿sí? Y sobre todo, tienen acceso a cosas que nosotros no tenemos acceso. Por ejemplo, cuando una mujer llega a visitar una familia, la mujer ve cosas que uno pasa desapercibidas. La mujer, como dicen las señoras, es que tiene más facilidad para meterse al rancho de la gente, ¿sí? Para ver los problemas, para detectar qué está pasando. Entonces, eso quiere decir que tienen muchísimas mayores oportunidades de servicio. Ahí les dejo esa inquietud. Luisito Villamizar. Jaime, una pregunta, qué pena. Sí, Osvaldo. ¿Por qué eso no perduró, Jaime? ¿Por qué no? Fue la misma... Por el machismo exactamente, por el machismo exactamente. Mire que es vergonzoso que digan que era mejor echarle los perros, ¿cómo era? Que era mejor echarle los perros a las escrituras que a una mujer. O sea, es una cosa vergonzosa, ¿sí? Y eso no es muy diferente hoy en día. Es que eso que estaba contando ahí, yo lo he vivido en la compañía, en las convenciones donde nos reunimos con los musulmanes y con esos pueblos árabes. La mujer va atrás, la mujer no puede saludar, y además no tienen el menor problema en cascarla delante del que esté, donde llegue a levantar la cara o algo. O sea, es impresionante hoy en día. Entonces, ¿para qué? Imagínense ustedes en esa época. Y Pablo finalmente, pues era un judío atravesado que traía un montón de cosas. Fíjate que él metió un montón de cosas del mitraísmo y de los iraníes. Finalmente, de ahí viene el origen de todas esas tradiciones que se viven todavía en la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, lo importante no es por qué no perduró, sino qué vamos a hacer nosotros para devolverle a la mujer la posición que merece. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Ok. Luisito. ¿Ya lo vemos? Y ya. La parada en Magdala. Al salir el grupo apostólico de Betsaida, las mujeres viajaban en la retaguardia. Durante las conferencias siempre se sentaban en grupo al frente y a la derecha del que hablaba. Cada vez más mujeres se convertían en creyentes en el Evangelio del Reino. Había sido fuente de dificultades y muy embarazoso el que algunas de ellas deseara conversar personalmente con Jesús o con uno de los apóstoles. Pero todo esto había cambiado. Si una de las mujeres creyentes deseaba ver al maestro o conferenciar con los apóstoles, iba a ver a Susana e inmediatamente la acompañaba una de las 12 mujeres evangelistas ante la presencia del maestro o de uno de sus apóstoles. En Magdala fue donde las mujeres demostraron por primera vez su utilidad y reivindicaron la sabiduría de su selección. Andrés había impuesto reglas un tanto estrictas a sus asociados en lo que concernía al trabajo personal con las mujeres, especialmente con aquellas de conducta dudosa. Pero al llegar al grupo a Magdala, les estaba permitido a estas 10 mujeres evangelistas entrar libremente en las casas que albergaban el mal y allí predicar la buena nueva directamente a los que allí habitaban. En el ministerio de los enfermos, estas mujeres entablaban fácilmente relaciones íntimas con sus hermanos elegidos. Como resultado del ministerio de estas 10 mujeres, más adelante conocidas como las 12 mujeres, en este lugar María Magdalena fue ganada para el reino. A través de una sucesión de infortunios y como consecuencia de la actitud de la sociedad convencional hacia las mujeres que cometen tales errores de juicio. Esta mujer se encontraba en uno de los antros de perdición de Magdala. Marta y Raquel fueron quienes explicaron a María que las puertas del reino estaban abiertas aún para las personas de su calaña. María creyó en la buena nueva y fue bautizada por Pedro al día siguiente. María Magdalena se convirtió en la más eficaz instructora del reino.
en este grupo de 12 mujeres evangelistas. Fue seleccionada para este servicio juntamente con Rebeca en Jotapata, unas 4 semanas después de su conversión. María y Rebeca, con otras de este grupo, siguieron laborando fiel y eficazmente para el esclarecimiento y elevación de sus hermanas oprimidas hasta el fin de la vida terrenal de Jesús. Y cuando se desarrolló el último y trágico episodio del drama, en el drama de la vida de Jesús, a pesar de que los apóstoles menos uno huyeron, estas mujeres estuvieron todas presentes y ni una sola entre ellas negó a Jesús ni lo traicionó. El sábado en Tiberíades. Andrés, siguiendo las instrucciones de Jesús, no, esa, perdona, esa ya es de Pepe. Ay, perdón. Hasta ahí, gracias. Ya arrancaba. Ya. Ahí vamos. 3. El sábado en Tiberíades. Andrés, siguiendo las instrucciones de Jesús, puso el servicio del sábado del grupo apostólico a cargo de las mujeres. Esto significaba naturalmente que no se podían celebrar en la nueva sinagoga. Las mujeres seleccionaron a Joana para que se hiciera cargo de esa ocasión. Y la reunión... ¿Perdón? ¿Qué pasa? A ver. No, eso es que don Jorge tiene el micrófono abierto. Espera, Pepe, que te quedaste sin sonido. Abre tu micrófono de nuevo, por favor. Ya. Las mujeres seleccionaron a Joana para que se hiciera cargo de esta ocasión y la reunión se celebró en la sala de banquetes del nuevo palacio de Herodes, porque Herodes estaba a la sazón residiendo en Julias de Perea. Joana leyó de las escrituras sobre la obra de la mujer en la vida religiosa de Israel, haciendo referencia a Miriam, Débora, Esther y otras. Tarde esa noche, Jesús pronunció ante el grupo reunido un memorable discurso sobre la magia y la superstición. En aquellos días, la aparición de una estrella brillante y supuestamente nueva era considerada un signo del nacimiento de un gran hombre en la tierra. Como se había observado recientemente una estrella semejante, Andrés preguntó a Jesús si estas creencias tenían fundamento. En la larga respuesta a la pregunta de Andrés, el maestro habló en forma extensa sobre el tema de la superstición humana. La declaración de Jesús en esa ocasión puede ser resumida en fraseología moderna como sigue. 1. El curso de las estrellas en los cielos nada tiene que ver con los acontecimientos de la vida humana en la tierra. La astronomía es un interés apropiado de la ciencia, pero la astrología es una masa de errores supersticiosos que no tienen lugar en el Evangelio del Señor. 2. El examen de los órganos de un animal recientemente sacrificado. Pepe, perdóname un segundo. Quiero llamar su atención sobre algo. Miren ustedes el pronunciamiento específico sobre la astrología. Y quiero recordarles que la cábala utiliza la astrología. Parte de la cábala hay un tema de adivinación. Y mire lo que nos están diciendo. La astrología es una masa de errores supersticiosos que no tienen lugar en el Evangelio del Reino. Continúa, por favor. 2. El examen de los órganos de un animal recientemente sacrificado nada puede revelar del tiempo atmosférico, los acontecimientos futuros o la conducta de los asuntos humanos. 3. Los espíritus de los muertos no regresan para comunicarse con sus familiares ni con sus amigos vivos. Ese es otro punto, perdóname, ese es otro punto para que resalten todos en sus libros. Sigue, Pepe, por favor. 4. Los amuletos y las reliquias son impotentes contra las enfermedades, no previenen los desastres ni influyen sobre los espíritus malvados. La creencia en estas formas materiales de influir sobre el mundo espiritual no es sino superstición flagrante. 5.
Echar la suerte, aunque pueda ser una forma conveniente de resolver muchas dificultades menores, no es un método creado para revelar la voluntad divina. Los resultados de estas actividades tan solo son casualidades de orden material. La única forma de comunión con el mundo espiritual corresponde al don del Espíritu otorgado a la humanidad. El Espíritu residente del Padre, juntamente con el Espíritu derramado del Hijo y la gloria omnipresente del Espíritu Infinito. 6. La adivinación, la hechicería y la brujería son supersticiones de mentes ignorantes, lo mismo que la ilusión de la magia. La creencia en números mágicos, en signos, esa es cábala, en signos de buena suerte y presagios de mala suerte, es pura superstición y sin ningún fundamento. Ese también lo pueden La resaltar interpretación todos. de los sueños. El 6 La también interpretación de los sueños. Sigue, por favor. La interpretación de los sueños es en gran parte un sistema supersticioso y sin fundamento de especulación ignorante y fantástica. El Evangelio del Reino no debe tener nada en común con los sacerdotes adivinos de las religiones primitivas. 8. Los espíritus del bien y del mal no pueden habitar en símbolos materiales de arcilla, madera o metal. Los ídolos no son más que la sustancia de la cual están hechos. 5. Las prácticas de los encantadores, magos, hechiceros y brujos provienen de las supersticiones de los egipcios, los asirios, los babilonios y los antiguos cananeos. Los amuletos y toda suerte de encantamientos son útiles tanto para ganar la protección de los buenos espíritus como para protegerse de los así llamados espíritus impuros. 10. Desenmascaró y denunció la creencia en encantamientos, ordalías, hechicerías, maldiciones, signos, mandrágoras, cuerdas anuladas y todas las demás formas de superstición ignorante y esclavizante. Mil gracias, Pepe. Gracias. Puedes dejar de compartir. Miren ustedes qué interesante, para que vayamos marcando entre líneas para cuando nuestros pupilos nos pregunten acerca de estos temas, porque es que la claridad de la revelación es impresionante. O sea, no hay ambigüedades de que de pronto sí, de pronto no. Es tajante, no forma parte de la doctrina enseñada y no sino prácticas ignorantes y supersticiosas. ¿Ok? Continúa, Paulita. Muy bien. Ahí vamos. ¿Ya se ve? Ya está saliendo. Ya. 4. El envío de los apóstoles en grupos de 2 en 2. La siguiente tarde, habiéndose reunido con los 12 apóstoles, los apóstoles de Juan y el grupo de mujeres recientemente comisionado, Jesús dijo: podéis ver vosotros mismos que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Oremos, pues, todos al Señor de la cosecha para que nos envíe aún más trabajadores para sus campos. Mientras yo permanezco aquí para reforzar e instruir a los instructores más jóvenes, enviaré a los mayores en grupos de 2 en 2 para que puedan abarcar rápidamente toda Galilea, predicando el Evangelio del Reino mientras la situación continúe siendo propicia y pacífica. Luego nombró los pares de apóstoles tal como deseaba que salieran, y estos fueron Andrés y Pedro, Santiago y Juan Zebedeo, Felipe y Natanael, Tomás y Mateo, Jacobo y Judas Alfeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Jesús estableció la fecha en que se encontraría con los 12 en Nazaret y al despedirse dijo: en esta misión no vayáis a ninguna de las ciudades de los gentiles, ni tampoco a Samaria, pero id a donde están las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Predicad el evangelio del reino y proclamad la verdad salvadora de que el hombre es hijo de Dios. Recordad
que el discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo es superior a su amo. Basta con que el discípulo sea igual a su maestro y el siervo llegue a ser como su amo. Si alguien se ha atrevido a llamar al amo de la casa asociado de Belcebú, cuando más consideran así a los dos de su casa. Pero no debéis temer de estos enemigos incrédulos. Os declaro que nada de lo que está cubierto dejará de ser revelado. No hay nada oculto que no se conocerá. Lo que os he enseñado privadamente, predicadlo, abiertamente con sabiduría. Lo que os he revelado dentro de la casa, proclamadlo. Desde los tejados, cuando llegue la ocasión. Y yo os digo, amigos y discípulos míos, no temáis a los que puedan matar el cuerpo, pero no son capaces de destruir el alma. Colocad vuestra confianza en aquel que puede sostener el cuerpo y salvar el alma. ¿Acaso no se venden 2 gorriones por 1 céntimo? Sin embargo, yo os declaro que ninguno de ellos está olvidado en los ojos de Dios. ¿Acaso no sabéis que hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados? No temáis, pues, vosotros sois de más valor que muchos gorriones. No os avergoncéis de mi enseñanza. Salid, proclamad paz y buena voluntad, pero no os engañéis. La paz no siempre acompañará vuestra predicación. He venido a traer paz a la tierra, pero cuando los hombres rechazan mi don, se producen divisiones y alborotos. Cuando todos los de una familia reciben el evangelio del reino, en verdad la paz habita en la casa. Pero cuando alguno de la familia entra en el reino y otros rechazan el evangelio, esa división tan solo puede producir pesadumbre y tristeza. Laborad intensamente para salvar a toda la familia, para que no se vuelvan los enemigos de un hombre los de su propia casa. Pero cuando hayáis hecho todo lo posible para todos los de la casa familia, yo os declaro que el que ame al padre o a la madre más que este evangelio no es digno del reino. Cuando los 12 escucharon estas palabras, se prepararon para partir. No volvieron a verse hasta el momento en que concurrieron a Nazaret para reunirse con Jesús y con los otros discípulos, tal como el maestro lo había dispuesto. Ahora. Gracias, Paulita. Continúa, Ricardo. Gracias. Buenas tardes. 5. ¿Qué debo hacer para ser salvada? Cierta tarde, en Sunem, después del regreso a Hebrón de los apóstoles de Juan, y después de que los apóstoles de Jesús habían sido enviados en grupos de 2 en 2, cuando el maestro estaba ocupado en enseñar a un grupo de 12 de los evangelistas más jóvenes que laboraban bajo la dirección de Jacob, juntamente con las 12 mujeres, Raquel hizo a Jesús esta pregunta. Maestro, ¿qué debemos responder cuando las mujeres nos preguntan qué debo hacer para ser salvada? Cuando Jesús escuchó esta pregunta, respondió: cuando los hombres y las mujeres preguntan qué deben hacer para ser salvados, vosotras contestaréis: cree en este evangelio del reino, acepte el perdón divino. Por la fe reconoce el Espíritu residente de Dios, cuya aceptación te hace hijo de Dios. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras donde dice: en el Señor encuentro yo rectitud y fuerza? También allí donde el Padre dice: cercana está mi rectitud, se acerca. Ha salido mi salvación, y mis brazos abrazarán a mi pueblo. Mi alma se alegrará
en el amor de mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de su rectitud. ¿Acaso no habéis leído también del Padre que su nombre será el Señor de vuestra rectitud? Llevad estos harapos sucios de presunción y vestida a mi Hijo con el manto de rectitud divina y de salvación eterna. Es para siempre verdad que el justo por su fe vivirá. El ingreso en el reino del Padre es completamente libre, pero el progreso, el crecimiento en la gracia es esencial para seguir permaneciendo allí. La salvación es el don del Padre y es revelada por sus hijos. Vuestra aceptación mediante la fe nos permite compartir de la naturaleza divina. Ser hijo o hija de Dios. Por la fe estáis justificados, por la fe sois salvados, y por la misma fe avanzaréis eternamente en el camino de la perfección progresiva y divina. Por la fe Abraham fue justificado y tomó conciencia de la salvación por las enseñanzas de Melquisedec. A través de todas las edades, esta misma fe ha salvado a los hijos del hombre, pero ahora ha venido un hijo de donde el Padre para hacer que esta salvación sea más real y aceptable. Cuando Jesús terminó de hablar, hubo gran regocijo entre los que habían oído sus reconfortantes palabras. Y en los días que siguieron, todos ellos proclamaron el Evangelio del Reino con nueva fuerza y renovada energía y entusiasmo. Las mujeres se regocijaron aún más al saber que se les había incluido en estos planes para el establecimiento del reino en la tierra. Al resumir su declaración final, Jesús dijo: no podéis comprar la salvación, no podéis ganar la rectitud. La salvación es el don de Dios y la rectitud es el fruto natural de la vida nacida del Espíritu, de la filiación en el reino. No seréis salvados porque viváis una vida recta, sino que viviréis una vida recta porque ya habéis sido salvados. Habéis reconocido la filiación como un don de Dios y el servicio en un reino como el gozo supremo de la vida en la tierra. Cuando los hombres creen en este evangelio, que es una revelación de la bondad de Dios, serán conducidos al arrepentimiento voluntario de todo pecado conocido. La comprensión de la filiación es incompatible con el deseo de pecar. Los creyentes en el reino tienen sed de rectitud y hambre de perfección divina. Gracias, Ricardo. Puedes dejar de compartir. Y gracias, Carlotica. ¿Ya se ve? No todavía. Ahora sí. Listo, gracias. 6. Las lecciones vespertinas. Durante las conversaciones vespertinas, Jesús habló de muchos temas. Durante el resto de esta gira, antes de que volvieran a reunir en Nazaret, habló de el amor de Dios, los sueños y las visiones, la malicia, la humildad y la mansedumbre, el coraje y la lealtad, la música y la adoración, el servicio y la obediencia, el orgullo y la presunción, el perdón en relación con el arrepentimiento, la paz y la perfección, el mal hablar y la envidia, el mal, el pecado y la tentación, las dudas y la incredulidad, la sabiduría y la adoración. Puesto que los apóstoles más viejos estaban ausentes, estos grupos más jóvenes de hombres y mujeres participaban más libremente en el diálogo con el maestro. Después de pasar 2 o 3 días con un grupo de 12 evangelistas,
Jesús seguía viaje para unirse a otro grupo, siendo informado de la ubicación y movimientos de todos estos trabajadores por los mensajeros de David. Siendo esta su primera gira, las mujeres permanecieron buena parte del tiempo con Jesús. Mediante el servicio de mensajeros, cada uno de estos grupos se mantenía plenamente informado sobre el progreso de la gira. La llegada de noticias de los otros grupos era siempre fuente de estímulo para los trabajadores diseminados y separados. Antes de su partida, se había acordado de que los 12 apóstoles, juntamente con los evangelistas y el cuerpo de mujeres, concurrirían a Nazaret el viernes 4 de marzo para reunirse con el Maestro. Por lo tanto, alrededor de la fecha indicada, estos varios grupos de apóstoles y evangelistas, dispersados por Galilea Central y Meridional, comenzaron a convergir hacia Nazaret. Al promediar la tarde, Andrés y Pedro, los últimos en llegar, se encontraron en el campamento preparado por los primeros en llegar, situado en las tierras altas al norte de la ciudad. Fue esta la primera vez cuando Jesús volvía a Nazaret desde el comienzo de su ministerio público. Gracias. Puedes dejar de compartir y continúa Gilardo. Listo, pero en el numeral 7. La estadía en Nazaret. Este viernes por la tarde, Jesús anduvo caminando por Nazaret sin ser observado ni reconocido. Pasó por la casa de su niñez y por el taller de carpintería y estuvo una media hora en la colina que tanto le había agradado cuando niño. Desde el día de su bautismo por Juan en el Jordán, el Hijo del Hombre no había sentido tal inundación de emoción humana en su alma. Al descender del monte, oyó los sonidos familiares de la trompeta que anunciaba la puesta del sol, tal como los había oído muchas veces cuando niño en Nazaret. Antes de volver al campamento, pasó por la sinagoga donde había ido a la escuela y su mente se entretuvo en los muchos recuerdos de sus días de infancia. Temprano ese día, Jesús había enviado a Tomás a que dispusiera lo necesario con el jefe de la sinagoga para poder predicar los servicios matutinos del sábado. El pueblo de Nazaret no había sido nunca famoso por su piedad ni espejo de vida recta. Con el pasar de los años, esta aldea se había contaminado cada vez más con la baja moral característica de la cercana ciudad de Séforis. Durante la juventud de Jesús y sus primeros años de vida adulta, las opiniones de Nazaret sobre él estaban divididas. Su decisión de mudarse a Cafarnaúm suscitó gran resentimiento. Aunque los habitantes de Nazaret mucho habían oído sobre las obras de su ex carpintero, estaban ofendidos porque no había incluido su aldea natal en ninguna de sus giras de predicación anteriores. La nueva de la fama de Jesús había llegado hasta allí, desde luego, pero la mayoría de los nazarenos estaban airados porque Jesús no había realizado ninguna de sus grandes obras en la ciudad de su juventud. Durante meses se había hablado mucho de Jesús en el pueblo de Nazaret, pero en general predominaban las opiniones desfavorables. Así pues, el maestro se encontró decididamente hostil e hipercrítica. Pero esto no era todo. Sus enemigos, sabiendo que pasaría el sábado en Nazaret y suponiendo que hablaría en la sinagoga, habían empleado a numerosos hombres rudos y groseros para acosarlo, hostilizarlo y armar lío en toda forma posible. La mayoría de los viejos amigos de Jesús, incluyendo el maestro Chazán, que tanto lo amó en su juventud, habían muerto o se habían ido de Nazaret, y la generación más joven tendía a resentir su fama y alimentaba intensos sentimientos de celos y envidia. No querían recordar su temprana devoción a la familia de su padre,
y lo criticaban amargamente porque no visitaba a su hermano ni a sus hermanas casadas que vivían en Nazaret. La actitud de la familia de Jesús también contribuyó a aumentar los sentimientos hostiles del pueblo. Los ortodoxos de entre los judíos aún llegaron a criticar a Jesús porque iba demasiado rápido camino a la sinagoga este sábado por la mañana. Mil gracias, Gildardo. Puedes dejar de compartir. Flor tuvo que salir. Esther, ¿andas visible? Ok, parece que no. Entonces, Ángela, vamos a hacer una cosa. Yo voy a compartir mi libro y tú nos lees. ¿Te parece bien? Yo, bueno, sí. Ok. Ajá, está bien. Buenas noches. Les saludo a todos de una vez. Aprovecho. Entonces, ¿tú compartes el libro? Ah, perdóname, aquí me está diciendo Esther que sí puede leer. Ah, bueno, está bien. Ok, al final. Ok, dale, Esther. Ok, entonces yo te lo comparto. Cuando estés lista. Acuérdate que tienes que conectar tu micrófono. Hola. Ya, qué pena. Ok. Perfecto. Ok, 8. El servicio del sábado. Este sábado fue un hermoso día y todo Nazaret, amigos y enemigos, concurrió a la sinagoga para escuchar a su ex compatriota. En el séquito apostólico, muchos tuvieron que quedarse afuera, pues no había lugar en la sinagoga para todos los que habían venido a escucharlo. Cuando joven, muchas veces había hablado Jesús en este templo, y esta mañana, al entregarle el rector de la sinagoga los escritos sagrados de los que leería la lección de la escritura, nadie de los allí presentes pareció recordar que este era el mismo manuscrito que él había donado a la sinagoga. Los servicios se celebraron este día tal como cuando Jesús era muchacho. Ascendió a la plataforma con el rector de la sinagoga y se inició el servicio con 2 oraciones. Bendito sea el Señor, Rey del mundo, creador de la luz y de las tinieblas, hacedor de la paz, creador de todo, quien en su misericordia da luz a la tierra y a los que en esa moran, que en su bondad renueva día tras día y cada día las obras de la creación. Bendito sea el Señor nuestro Dios por la gloria de sus obras y por las luces que iluminan que Él ha hecho para su alabanza. Sela. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, hacedor de la luz. Después de una corta pausa, nuevamente oraron. Con gran amor, el Señor nuestro Dios nos ha amado y con piedad desbordante nos ha compadecido, nuestro Padre y nuestro Rey, por amor a nuestros padres que confiaron en Él. Tú les enseñaste los estatutos de la vida. Ten merced de nosotros y enséñanos. Esclarece nuestros ojos en la ley, haz que nuestro corazón cumpla con tus mandamientos. Aúne nuestros corazones para que te amemos y temamos tu nombre y no pasaremos vergüenza. Mundo sin fin. Porque tú eres el Dios de la salvación y nos elegiste entre todas las naciones y todas las lenguas. Y en verdad nos has traído cerca de tu gran nombre, Sela. Sela, para que podamos alabar. Un momentico, Esther, ¿qué es Sela? No sé qué será Sela. Debe ser como un saludo o una afirmación. Buenas noches. Selah significa como amén, como aceptarlo, como... O sea, es amén, es como un responsorio. Ok, entonces vamos a ver qué dice la definición. Dice Selah en hebreo, también transcrito como Shelah, es una palabra que se usa frecuentemente en la Biblia hebrea, a menudo en los Salmos, y es un concepto difícil de traducir. Es probable que sea un signo litúrgico musical o una instrucción en la lectura del texto. Es algo así como deténgase y escuche.
¿Ok? Ok. Entonces no es un amén, es un detenga y escuche, como atención. Continúa, por favor. Para que podamos alabar tu unidad con amor. Bendito sea el Señor, que en amor eligió su pueblo de Israel. La congregación recitó luego el Shema del credo judío. Vuelve y juega. Ahí también tienes una notica. Vamos a ver qué dice Shema, ¿sí? Entonces dice el Shema, dice la oración en español. Ustedes se acuerdan que nosotros tenemos un credo, ¿sí? Y que todas las iglesias tienen una especie de credo que no es sino la confirmación, digamos, de las creencias, de los dogmas, ¿sí? Que ellos tienen. Entonces aquí el Shema del credo judío dice, 4 dice, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán en la frente entre tus ojos. Esa es la famosa filacteria que se pegaban aquí en una cajita o lo mismo que tocaban en las puertas. Y escribirás en las jambas de tu casa y en las portadas y en tus portadas. Eso está en el Deuteronomio 6, 4 al 9. Entonces recordemos que ese credo, que es un rollito con unos mandamientos, es el que Jesús le peleó a José para que lo quitara de la puerta de la casa porque lo consideró que eso era idolatría. Continúa, por favor. Ese es el Shema. Muy bien. La congregación recitó luego el Shema del credo judío. Este rito consistía en la repetición de numerosos pasajes de la ley e indicaba que los creyentes aceptaban el yugo del reino del cielo y el yugo de los mandamientos tanto de día como de noche. Luego siguió la tercera oración. Es verdad que tú eres Yahvé, nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, nuestro Rey y el Rey de nuestros padres, nuestro Salvador y el Salvador de nuestros padres, nuestro Creador y la roca de nuestra salvación, nuestra ayuda y nuestro libertador. Tu nombre es desde lo sempiterno y no hay otro Dios sino tú. Una nueva canción cantaron a los que fueron liberados y la entonaron en la orilla del mar alabando tu nombre. Juntos te alabaron y te reconocieron como rey y dijeron, Yahvé reinará mundo sin fin. Bendito sea el Señor que salva a Israel. El rector de la sinagoga tomó luego su posición ante el arca o cofre que contenía las escrituras sagradas y comenzó a recitar las 19 eulogias de oración, o sea, bendiciones. Okay. Y ahí también tienes una notita. Correcto, porque esas famosas eulogías, ¿sí? Son, miren ustedes, te dicen, en griego clásico, eulogía significa hablar bien de, alabar, celebrar. Al traducir con esta palabra el hebreo barak, los 70 dieron a esta raíz el sentido de bendecir. La bendición en el sentido bíblico no es un simple deseo de felicidad. ¿Ok? Entonces son las bendiciones. Ok. Pero en esta ocasión era deseable acortar el servicio para que el distinguido huésped pudiera tener más tiempo para su discurso. Por consiguiente, solo recitó la primera y la última de las bendiciones. La primera era, bendito es el Señor nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el grande, el poderoso y el terrible Dios, que muestra misericordia y ternura, que crea todas las cosas, que recuerda las misericordiosas promesas a los padres y que trae un Salvador a los hijos de los hijos para la gloria de su nombre y en amor. Oh Rey, sostén, Salvador y escudo, bendito eres, sostén, Salvador y escudo. Bendito eres tú, oh Yahvé, escudo de Abraham. Luego siguió la última bendición. Oh, otorga a tu pueblo Israel gran paz para siempre, pues tú eres Rey y Señor de toda paz. Y es bueno en tus ojos bendecir a Israel en todo momento y en toda hora con paz. Bendito eres tú, Yahvé, que bendices a tu pueblo Israel con paz. La congregación no miraba al rector mientras éste recitaba las bendiciones. Después de las bendiciones ofreció una oración casual adaptada para la ocasión y cuando concluyó toda la congregación se unió para decir amén. Luego el chazán fue al arca y trajo un rollo que dio a Jesús
para que pudiera leer la lección de la escritura. Era costumbre llamar a 7 personas para que leyeran no menos de 3 versos de la ley, pero esta práctica no se cumplió en esta ocasión, para que el visitante pudiera leer la lección de su propia selección. Jesús, tomando el rollo, se puso de pie y comenzó a leer el Deuteronomio. Este mandamiento yo te ordeno hoy. No está oculto de ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin que lo cumplamos. No muy cerca de ti está la palabra de vida, en tu presencia y en tu corazón para que la conozcas y la obedezcas. Cuando terminó de leer el libro de la ley, comenzó a leer de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para que predique buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los que están lastimados y proclamar el año favorable del Señor. Jesús cerró el libro y después de devolvérselo al rector de la sinagoga, se sentó y comenzó a hablar a la gente. Comenzó diciendo, hoy se cumplen estas escrituras. Y luego Jesús habló casi 15 minutos sobre los hijos e hijas de Dios. Muchos en el público se regocijaron con su discurso y se maravillaron con su donaire y sabiduría. Era costumbre en la sinagoga, después de la conclusión del oficio formal, que el orador permaneciera allí para que los que tenían interés pudieran hacerle preguntas. Por consiguiente, esta mañana de sábado Jesús bajó de la tarima, mezclándose con la multitud que se adelantaba para hacer preguntas. En este grupo había muchas personas turbulentas con la mente llena de fechoría y alrededor de la multitud pululaban esos seres abyectos que habían sido empleados para armar lío contra Jesús. Muchos de los discípulos y evangelistas que se habían quedado afuera comenzaron a forcejear para entrar a la sinagoga y enseguida se dieron cuenta de que estaban preparando una tormenta. Trataron de sacar de allí al maestro, pero él no quiso ir con ellos. Mil gracias. Gracias. Carlos Humberto, ¿vas a leer? Sí, señor. ¿Vas a leer? ¿Lo comparto? ¿De tu libro? ¿Ya aprendió a compartirlo de su celular? No, estoy desde un computador. Ah, bueno. Desde el celular traté, pero no pude. Listo. Perfecto. Listo. Ya, Carlos Humberto. Sí, señor. Bueno. Espere que es que me sale. Ya. Bueno, dice. 9. El rechazo en Nazaret. Jesús se encontró rodeado en la sinagoga por una gran multitud de enemigos y unos pocos de sus propios seguidores, y en respuesta a las rudas preguntas y burlas crueles, observó en tono semijocoso: sí, yo soy el hijo de José, yo soy el hijo carpintero, y no me sorprende que vosotros evoquéis el proverbio médico, cúrate a ti mismo, y que desafiéis a que yo haga en Nazaret lo que habéis oído que hice en Capernaum. Pero yo os llamo a que atestigüéis que hasta las Escrituras declaran: nadie es profeta en su tierra ni en su propio pueblo. Pero lo recibieron a empellones y apuntándole con un dedo acusador le dijeron: ¿tú crees que eres mejor que el pueblo de Nazaret? Tú nos abandonaste, pero tu hermano trabaja aquí de trabajador común y tus hermanas aún viven entre nosotros. Conocemos a tu madre María. ¿Dónde están ellos hoy? Oímos sobre ti grandes cosas, pero vemos que no haces portento alguno aquí cuando vuelves. Jesús les contestó:
Amo a la gente que vive en la ciudad en la que crecí y me regocijaría de veros a todos entrar en el reino del cielo. Pero no me corresponde determinar las obras de Dios. Las transformaciones de la gracia se forjan en respuesta a la fe viviente de los que son sus beneficiarios. Jesús hubiera podido controlar a la multitud con un poco de buen humor y desarmar aún a sus enemigos más violentos, de no haber sido por un error táctico de uno de sus propios apóstoles, Simón el Celote, quien con la ayuda de Nacor, uno de los evangelistas más jóvenes, había llamado a un grupo de amigos de Jesús que se encontraban entre la multitud y en actitud beligerante. Mandó a los enemigos del maestro que se fueran de allí. Jesús había enseñado repetidamente a sus apóstoles que una respuesta mansa desarma la ira, pero sus seguidores no estaban acostumbrados a ver a su instructor amado, a quien con tanto respeto llamaban maestro, tratando con tal descortesía y desdeño. Fue demasiado para ellos, y se encontraron expresando un sentimiento apasionado y vehemente, que tan solo consiguió encender los ánimos de turba en este grupo grosero y rudo. Así pues, bajo el liderazgo de los mercenarios, estos rufianes aferraron a Jesús y lo sacaron de la sinagoga, llevándolo a la cima de una cercana colina empinada, con la intención de matarlo arrojándolo al precipicio. Pero en el momento en que estaban a punto de empujarlo, Jesús se volvió de pronto hacia sus capturadores y enfrentándoseles se cruzó de brazos tranquilamente. Nada dijo, pero sus amigos estuvieron más que sorprendidos cuando al empezar él a caminar hacia adelante, la multitud se separó y le permitió pasar sin molestarlo. Jesús, seguido de sus discípulos, se fue a su campamento y allí relataron todo lo ocurrido. Y esa tarde se aprontaron para volver a Capernaum temprano al día siguiente, tal como Jesús había ordenado. Este final turbulento de la tercera gira de predicación pública sirvió de seria valoración de los hechos para todos los seguidores de Jesús. Comenzaron a darse cuenta del significado de algunas de las enseñanzas del Maestro. Estaban despertando al hecho de que el reino solo vendría después de mucha pesadumbre y amargos desencantos. Partieron de Nazaret ese domingo por la mañana y viajando por caminos distintos, se reunieron finalmente en Betsaida al mediodía del jueves 10 de marzo. Al reunirse, constituían un grupo desilusionado, cabizbajo y meditabundo de predicadores del Evangelio de la verdad y no un ejército entusiasta y arrebatador de cruzados triunfantes. Ok, mil gracias. Gracias. Puedes dejar de compartir. Ok, mis queridos amigos, hoy fue un poquito más cortica la clase. Sin embargo, ustedes vieron que es supremamente interesante, ¿sí? Para que sigamos preparando nuestras lecciones y verá que le vamos a sacar mucho más provecho. Quiero recordarles que la próxima semana es el Día de Acción de Gracias, el 23 de noviembre. Por lo tal motivo, no vamos a hacer clase ese día. Y después nos quedan solo 3 clases, que es la clase del 30, la del 7 y la del 14, donde dejamos una tarea, como pueden ver, en referente al tema de la Trinidad, ¿sí? Al tema de la Madre. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho su tiempo y mañana tendremos esto de nuevo en YouTube. Les pido que oren por nosotros, que estaremos en el Congreso de Cali, para que podamos llegar a muchas personas y lo mismo esperamos que la información esté a su disposición también muy pronto. ¿Ok? Que pasen buena noche a todos. Gracias por